días a todos. Un gusto estar con ustedes esta mañana en este webinar. Vamos a tratar a introducir el tema de 5G, IoT 5G. Espero que sea de utilidad lo que vamos a ver esta mañana. Algunos anuncios, si tienen preguntas, con mucho gusto las pueden postear y al final voy a tratar de evacuarlas con demasiado gusto. Esta presentación la van a tener ustedes por ahí a disposición por aquello de que la quieran repasar. Bueno, antes de entrar a ver el tema medular como es IoT y 5G, vamos a hacer un leve repaso sobre la evolución que ha tenido las tecnologías móviles a lo largo del tiempo, donde iniciamos por allá de los años 80 con la conocida 1G, en donde únicamente teníamos el servicio de voz y era un servicio analógico. Me recuerdo muy bien cuando por estas tierras empezaron a incursionar los teléfonos. Habían dos elementos que los distinguían. Uno, el tamaño y otro, el precio. Me recuerdo que un teléfono de esa tecnología en esa oportunidad por allá en Costa Rica llegaron por el año 85-86, costaba $2.500 el aparato y se necesitaba ir al gimnasio a hacer pesas para poderlo cargar y lo habitual era que se colocara por la dificultad de movilizarlo en el vehículo y desde ahí poder comunicarse. Luego viene la evolución hacia los años 90, donde ya aparece la famosa 2G o GSM, y lo particular es que ya empezamos a trasegar mensajes SMS a velocidades de 14 kilobits por segundo. En el año 2000 aparece la denominada o la transición de 2G a 3G, la denominada 2.5, donde ya tenemos la posibilidad de navegar un poco más de velocidad. En el año 2003, hilando delgado, aparece la 2.75G, donde ya es lo que hemos conocido como la Edge, un poco más de capacidad de transmisión de datos. Desembarcamos en el 2004 con el famoso UMTS 3G, para particularmente alcanzar velocidades ya de los 2 megabits por segundo. Ya en el 2006 aparece el HSPA y empezamos el camino ya que no se ha detenido a la evolución de las redes de mayor velocidad para voz y para datos. Ya en el año 2009 se empieza a incursionar lo que conocemos como LTE. Entonces empezamos ya a hablar de LTE SAE, Release 8, y ahí vamos con Release 9, donde se hace mejoras en cuanto a HSPA, y vamos evolucionando hacia el 2006, donde aparece la 4.5G, o también conocida como LTE Pro. En este interín se habla de LTE-SA, el IMT Advanced, para desembarcar en LTE Advanced Pro. Y alcanzamos ya velocidades mayores de 1 giga. Ya para el año 2020, y en trabajos que se inician en el 2017, y esto ha continuado. De hecho, hoy en día ya hay evoluciones o ya se empieza a hablar de 6G y ni siquiera hemos empezado a conocer a qué sabe 5G. Se tenía estipulado que para el año 2020 ya en la mayor parte del mundo iba a proliferar la 5G,
por las razones conocidas, muchos de estos proyectos o se han detenido o se han desacelerado. Y desembarcamos entonces en 5G, donde esa evolución de los release 8, 9, etcétera, 10, hasta llegar al 15 y ya, donde desembarcamos en 5G, y ya 16 a punto de salir, y se habla que para el año 2021, 22, el release 17. Entonces vean cómo hay una carrera vertiginosa hacia la evolución de las redes. Y básicamente esta carrera se da porque hay un requerimiento de trasegar cualquier cantidad de información. Y veremos que ese es uno de los objetivos que tiene 5G y del por qué 5G es un catalizador para IoT. En 5G vamos a tener posibilidades de manejar altas velocidades y grandes volúmenes de datos con latencias muy bajas. A título de resumen, entonces vemos como en cuanto al número de dispositivos a conectar, cuando pasamos de 4G a 5G, pasamos de 10.000 a 1.000.000. En volumen de tráfico pasamos de los 10 gigabits por kilómetro cuadrado a los 10 terabits por segundo por kilómetro cuadrado. En cuanto a eficiencia energética, que es un elemento también importante en 5G, por aquello del uso que se le va a dar, pasamos de un 100% de consumo actual a un menor consumo, un 10% en cuanto a la mejora del consumo. O sea, hay una mayor eficiencia con 5G en temas de energía. Y en la arquitectura de la red hay una particularidad. Si bien es cierto, el concepto de módulos, de capas, se mantiene en 5G de lo que teníamos en 4G, ya en 5G escuchamos el concepto de virtualización y de virtualización centralizada. Podemos analizar también que la fiabilidad en las redes 5G es 99.39, 99.999%. Y la máxima velocidad en movimiento soportada en 5G anda alrededor de los 500 kilómetros por hora, por lo menos en teoría y en laboratorio, aunque ya en la práctica se disminuye un poco a los 300 kilómetros por hora, pero aún así son velocidades gigantescas. En el tiempo de despliegue de los nuevos servicios se habla de 90 minutos. ¿Y por qué? Precisamente por esa modularidad, por esa subdivisión en módulos que tiene 5G que permite que podamos incidir en cualquier tipo de servicio que queramos implementar sin mayores complicaciones. A título de resumen e introductorio, tenemos ahí las diferentes tecnologías y las diferentes características, año de despliegue, el estándar, los servicios, la tecnología, la velocidad, la técnica de acceso, las bandas de frecuencia, el ancho de banda y la latencia. Hay elementos particulares que hacen de 5G su punta de lanza o su característica más importante. Y uno de ellos es el estándar, el 5G NR o el 5G New Radio, que es una nueva técnica que se trabaja en la etapa de radio, También en cuanto a el ancho de banda, en 5G hablamos de dos rangos de frecuencia y se denominan o se catalogan como FR1 y FR2. Luego vamos a ver a qué se refiere esos rangos. Otro aspecto es la velocidad de descarga. Estamos hablando de 1 a 10 gigabits por segundo. Y por último, una característica que lo hace sumamente versátil es la latencia. Van a ver cómo
5G como elemento catalizador que impulsa el IoT, que impulsa la inteligencia artificial, que impulsa cómputo en la nube, que impulsa el Big Data, vamos a tener que manejar tiempos o magnitudes de tiempos menores a 1 milisegundo por la característica de los servicios que vamos a servir a través de 5G. A título de resumen, entonces nos preguntarían, bueno, ¿qué podemos hacer con 5G? Con 5G podemos hacer todo aquello que nos imaginemos y esa es la idea de este curso, de darles a ustedes información relativa a las bondades, características, desafíos, etcétera, de las redes 5G. Por ejemplo, lo podemos utilizar en ciudades inteligentes, en Internet de las cosas, en vehículos, en transporte, en wearables, en diagnóstico remoto de pacientes, en control crítico de dispositivos, aplicaciones en la nube, etcétera. Entonces, un abanico de posibles aplicaciones en las cuales vamos a requerir de las bondades de 5G. Y estas bondades de 5G se acomodan con un concepto que es importante tenerlo claro, la transformación digital. Hoy en día vivimos en una constante transformación digital. Todos, personas, sociedad, empresas, gobierno, si no nos adecuamos a esa transformación digital y continuamos haciendo las cosas como las hacemos actualmente, vamos a obtener los mismos resultados que hoy obtenemos. De tal forma que esa transformación digital nos lleva a ese círculo virtuoso que tenemos ahí en pantalla, donde podemos identificar lo que es la experiencia del cliente, la reingeniería de procesos, la gestión de la información, la plataforma tecnológica y nuevos productos y negocios, y cada uno de ellos con sus particularidades. Entonces, todas las empresas, toda la sociedad, todas las ciudades, los gobiernos, los estados, los países, debemos de embarcarnos en esta transformación digital, empezar a hacer cosas diferentes. Para eso, uno de los elementos importantes al cual podemos acudir es la tecnología. Y hoy hablamos de ciudades inteligentes, por eso hablamos de que las ciudades 5G son hacia un modelo de innovación. Debemos innovar, debemos buscar cuál es la experiencia de ese cliente, cuáles son los requerimientos que tiene ese cliente, comprender a ese cliente, empezar con reingeniería de procesos, hacer uso de la digitalización de esos procesos, gestión del cambio, gestión de la información, análisis del negocio, conocimiento y contenidos, plataforma tecnológica, arquitectura de la empresa, nuevos productos y nuevos negocios, nuevo modelo de negocios sustitutivos, alianzas estratégicas. O sea, es todo un ecosistema del cual debemos, como ciudadanos, como país, como sociedad, encaminarnos. Por eso se habla de la evolución de la industria 1.0 a la industria 4.0. Y 5G encaja en esa cuarta revolución industrial, en donde pasamos de la primera revolución industrial, que se hablaba de la introducción de equipos de producción mecánicos impulsados por agua, vapor, a la segunda revolución industrial, donde la producción era en masa y gracias al concepto de división del trabajo en tareas y uso de energía eléctrica, pasando a la tercera revolución industrial, donde se basaba en el uso de la electrónica y la informática, para pasar a la cuarta revolución, que está basada en el uso de sistemas ciberfísicos. Y 5G es un elemento importante en esa cuarta revolución. ¿Cuáles son entonces las bases tecnológicas de la industria 4.0? Y hoy lo vimos, hoy lo
podemos leer, existe cualquier cantidad de literatura en estas bases que se refieren a estas bases tecnológicas. Por ejemplo, hemos escuchado hablar de análisis de datos, de Big Data, de comunicación machine to machine, de plataformas sociales, de robótica avanzada y colaborativa, de impresiones 3D, de movilidad, de cloud computing. Entonces vean cómo todas esas bases tecnológicas de la industria 4.0 encajan en este desarrollo, esta evolución que ha tenido los sistemas móviles de comunicación y básicamente el camino por el cual vamos a la implementación de 5G. Entonces, hoy hablamos de bienvenidos a la conversación de todo, para todo, en todo lugar y en todo momento. Y yo siempre traigo a colación de que en español suena, no suena tan bonito como si suena en inglés. Anywhere, any place, any device, anytime. O sea, comunicarnos en cualquier lugar, a través de cualquier dispositivo, tener acceso a cualquier tipo de servicio, sin importar el tiempo, sin importar el espacio. Y eso es lo que demanda esa transformación digital y lo que nuestros clientes nos están demandando. Si no nos adecuamos a esos requerimientos de los clientes, pues estamos destinados a desaparecer como empresas y como sociedades. De ahí el caminar hacia las ciudades inteligentes. Y ciudades inteligentes no es solamente llenarlas de tecnología. No, ciudades inteligentes es hacer uso de la tecnología para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Cómo mejoramos la calidad de vida de los ciudadanos? Brindándoles mejores servicios, haciendo uso de la tecnología. Y eso hoy lo vemos reflejado. Hoy la situación que vive el mundo, la situación que estamos viviendo como personas por el proceso de la pandemia, nos retrata en vivo a todo color de cuál es el estado de situación, en donde para hacer como ciudadanos un trámite en un banco, en una institución del Estado, tenemos que hacer largas filas, tenemos que salirnos de ese requerimiento que se nos pide de la burbuja social, de no salir, de mantener la distancia, cuando con el uso de la tecnología perfectamente podríamos estar brindándole al ciudadano esos servicios. Entonces nos retrata de que algo no estamos haciendo bien. Por eso en la transformación digital, si seguimos haciendo las cosas como hasta hoy las hacemos, los resultados van a ser los mismos. Si no cambiamos, pues vamos a estar llamados a quedarnos atrasados. Uno de los elementos que nos llama a hacer cosas diferentes es el IoT, el Internet de las Cosas. Y no es que el Internet de las Cosas va a existir solo si existe 5G. No, ya Internet de las Cosas existe. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es un ecosistema que ha ido desarrollándose, que ha ido creciendo de forma aislada, con soluciones aisladas, trasegando información de manera aislada. Con 5G lo que hacemos es recopilar toda esa información, brindar unos anchos de banda mayores para que ese trasiego de la información pueda hacerse en la inmediatez. Entonces hablamos de ese mundo conectado, hacia ese mundo conectado, hablamos de esa ciudad hacia un modelo de innovación en donde vamos a tener cualquier cantidad de objetos, personas, edificios, cosas conectadas. Y eso hoy lo podemos ver. Hablamos que la tecnología hoy es el combustible de la economía mundial. Se piensa que para el 2035 se van a manejar alrededor de 12 trillones de dólares en bienes y servicios. Entonces, señores, estamos llamados
a que esa evolución de las tecnologías móviles sea recibida por cada una de nuestros países a través de políticas públicas que faciliten esa incursión de esas tecnologías y que no privemos a los ciudadanos de tener la facilidad y el acceso a esas tecnologías. Por allá de 1999 aparece o se origina el término de IoT, Internet de las Cosas, y se le da la autoría a este señor Kevin Armstrong, que allá en 1999 empieza a manejar este concepto de cómo a través de una red que ya opera podíamos gobernar, controlar, tener información sobre las cosas. ¿Qué es entonces Internet de las Cosas? Hay cualquier cantidad de definiciones. Yo voy a presentar un par acá y una específicamente de la UIT, pero básicamente y en términos generales decimos que Internet de las Cosas es una infraestructura mundial de la sociedad de la información que ofrece servicios avanzados interconectando cosas físicas y virtuales utilizando las tecnologías de información y de comunicación. ¿Y cuáles son las características más importantes? Bueno, que voy a tener interconectividad, que voy a conectar servicios relacionados con las cosas, que los cambios van a ser dinámicos. Yo puedo tener en un instante dado la evolución de eso que estoy midiendo y en un instante delta T más puedo ver si evolucionó o no ese cambio, y esto lo puedo hacer a gran escala. Y cuando abro a gran escala es que yo no tengo que estar a 100 metros de la finca, de la lechería, de la casa para poder gobernar o conectar las cosas. ¿Qué puedo hacer con IoT? Entonces, mediante captura de datos, ojo, los datos por sí solos son datos, no me sirve de nada, pero si yo capturo esos datos, proceso esos datos, los transformo en información y esa información la transformo en toma de decisiones, entonces es donde estoy estableciendo todo un mecanismo de procesamiento de esa comunicación. Entonces vamos a tener una captura de datos, un procesamiento de esos datos, una comunicación de esos datos y una toma de decisiones. La UIT define en el grupo de trabajo 29 IoT como infraestructura en la que miles de millones de sensores que están colocados en dispositivos comunes y cotidianos, objetos en sí mismos u objetos vinculados a otros objetos o individuos, están diseñados para registrar, procesar, almacenar y transferir datos, interactuar con otros dispositivos o sistemas que utilizan las capacidades de la red a través de identificadores únicos. Les decía que no es que IoT necesita de 5G para operar. Ya hoy Internet de las Cosas opera, pero opera de forma aislada y particular para cada uno de los diferentes objetos o mercados que yo quiera manejar. Ejemplo, hoy a los que nos gusta el fútbol y los que nos gusta la Champions y los que nos gusta el buen fútbol, podemos ver cómo a través de las señales de televisión y de los análisis que se hacen, se puede ver cuántos kilómetros corre un jugador, cuál es el área donde se desplaza ese jugador, y toda esa información la tenemos ¿de qué? De dispositivos que están vinculados a otros objetos. Un dispositivo que se coloca en la camiseta, se coloca en el zapato, se coloca en la espalda, o otro dispositivo que me va a permitir monitorear segundo a segundo una serie de variables que yo quiero monitorear.
Entonces vea cómo yo puedo registrar, procesar, almacenar y luego tomar decisiones. Y así podemos ver cualquier cantidad de soluciones. Pero ¿qué es lo que logramos entonces con 5G? Lo que vamos a lograr con 5G es ampliar el radio de cobertura, tener un estándar único para el trasiego de los datos y altos volúmenes y manejos de datos en tiempos muy, muy rápidos. Entonces, lo que es la Internet de las cosas es aparatos identificables e interconectados. Entonces, el Internet de las cosas, lo que hacemos es objetos físicos o de red que contienen tecnología. Ojo ahí con que ya vamos a tener la tecnología de por medio, que va a permitir comunicar e interactuar. Vamos a requerir de sensores, de dispositivos que van a ser controlados remotamente para poder predecir su comportamiento y que va a conectar gente, procesos, datos, máquinas en un flujo bidireccional que impulse los resultados al sector público. Entonces vamos a tener diferentes tipos de plataformas, diferentes tipos de aplicaciones en las cuales podemos hacer uso de Internet de las cosas. En resumen, entonces es un término que se refiere a todo lo que pueda ser conectado, va a ser conectado. Hoy ustedes aquí escuchando esta charla perfectamente sin necesidad de moverse, si tienen un dispositivo, un coffee maker para hacer café, desde su escritorio pueden operar o manipular que se inicie el proceso de hacer el café. Podemos manejar lo que a ustedes hoy se les pueda imaginar. Pero la evolución de Internet de las cosas ha ido de forma separada. Cada una de las diferentes industrias han hecho sus propios controladores, sus propias unidades para transmitir la información. Y por eso vemos que tenemos diferentes estándares, tanto para cada uno de esos sensores como para la comunicación de esos sensores con los entes donde se acopia la información. ¿Cuál ha sido la adopción de Internet de las cosas en las diferentes industrias? En la gráfica que se les muestra, vemos cómo a lo largo de los últimos 6 años y 6 años la evolución que ha tenido la adopción de Internet de las cosas en las diferentes industrias. Por colores tenemos, por ejemplo, en los edificios inteligentes, en las casas inteligentes, en los wearables. Wearables son los dispositivos que se colocan para controlar algo, puede ser la presión, puede ser el azúcar, la sangre, puede ser el corazón, en el automóvil, en las ciudades inteligentes, etcétera, etcétera. Y vemos cómo ha ido evolucionando esto y vamos a caer en donde hoy se piensa que en la salud, se piensa que en la parte de la electrónica va a haber un despliegue enorme de uso o van a ser las industrias donde se va a dar la adopción del Internet de las cosas con mayor volumen. Algunos datos importantes e interesantes hablan de que para el 2022 van a existir 18.1 millones de dispositivos Internet en el mundo. Ojo, y que habíamos visto de una de las características importantes de 5G, la cantidad trasiego de información y de datos que yo puedo trasegar. Se habla de que a nivel mundial hay actualmente 8.8 mil millones de conexiones Internet de las cosas en bandas celulares concesionadas. Y Sigfox reporta que tiene más de 3 millones de dispositivos conectados a su red a través del espacio libre. Entonces, esto era lo que yo les decía. Hoy existe
una serie de soluciones que se han ido dando de forma aislada, no de una forma homologada haciendo uso de una sola tecnología. Y esa es la idea con 5G. ¿Qué logramos con esto? Bueno, economías de escala. Si bien es cierto, los precios de los controladores para Internet de las Cosas han bajado bastante de precio desde su origen, con 5G la tendencia va a ser aún mayor. ¿Cuáles son los desafíos desde el punto de vista de aspectos técnicos y de política pública? Vea que desde el aspecto técnicos y de mercado tenemos que un desafío de la confiabilidad, que esa información que yo esté procesando, que yo esté monitoreando, sea confiable 100%. Escalabilidad, que yo pueda crecer en el tiempo. El consumo de energía. Si yo quiero monitorear una plantación de X producto lejos de la ciudad, pues voy a tener que garantizar de que esos dispositivos, porque ahí no voy a tener energía eléctrica, que esos dispositivos, el rendimiento es el adecuado. La conectividad. Bueno, ¿qué conectividad voy a tener yo a lo largo de esa plantación y con las estaciones bases o con los puntos de acopio de datos? El costo. ¿Es económicamente viable desarrollar esto o van a ser o es una tecnología costosa? La capacidad, el volumen de datos y el protocolo para conectar. En cuanto a la política pública, bueno, ¿cuáles son los desafíos? Que existan modelos regulatorios preexistentes, que se garantice el derecho a la propiedad intelectual. ¿Qué pasa con el tráfico transfronterizo? ¿Está segura esa información? La gobernanza, bueno, ¿en manos de quién va a estar todo el tema de regulación, de la rectoría de estos temas? Los estándares, bueno, ¿cuáles son los estándares bajo los cuales se va a trabajar? La seguridad, la privacidad. Yo voy a trasegar información. ¿Quiero yo que esa información, mi competencia, tenga acceso o la manipule? Bueno, ¿cuán asegurada está esa privacidad? Las limitaciones de espectro y ancho de banda son elementos o desafíos que se tienen que considerar. Entonces venimos ahora o caemos en el tema de, bueno, ¿qué queremos o por qué IoT y 5G han hecho esa alianza y por qué es tan importante uno para el otro? 5G se dice que va a ser el catalizador para la conexión de máquina a máquina. Esa comunicación de máquina a máquina para poder trasegar esa información que yo voy a procesar, 5G es el elemento ideal. ¿Qué beneficios, qué nos da 5G? Bueno, lo van a ver ustedes ya la próxima semana en la literatura que se les va a aportar en el curso. 5G nos ofrece conexiones rápidas, nos ofrece menor latencia, nos ofrece una batería más duradera y nos ofrece más dispositivos conectados. Se espera que haya 100 billones de ellos para este año. Entonces vean las facilidades, los features que tiene 5G de cara a la aplicación en IoT. ¿Cuál es la conectividad que tenemos hoy en IoT? En IoT hoy tenemos diferentes tipos de protocolos, como lo pueden ver en esa lámina. Tenemos conexiones Wi-Fi, tenemos conexiones Bluetooth, tenemos diferentes tipos de conexiones, diferentes tipos de protocolos. Y cada uno de acuerdo al servicio y trabajo aislado para la aplicación que se quiera. Con 5G lo que pretendemos o lo que se pretende es que se pueda lograr un solo protocolo y economías de escala. ¿En dónde podemos utilizarlo? En la agricultura, en el medio ambiente, en la industria, en la salud,
en las ciudades inteligentes, etcétera, etcétera. Y ahí cada una de las diferentes aplicaciones en que puedo yo hacer uso de ellas. Les he dicho que IoT ya existe hoy. Hoy IoT es, en algunos lados, es manejado a través de 4G. Y 4G tiene un elemento que se denomina NB-IoT, o sea, IoT para banda angosta. Es la primera tecnología que se utiliza para conectar objetos que requieren cantidades pequeñas de datos en periodos de tiempo largos. Esta tecnología, que es un módulo que se le adhiere a 4G, evoluciona en 5G. Y esta tecnología es competencia de las tecnologías Sigfox, LoRaWAN, que se denomina generalmente como Low Power Wide Area Networking, que son tecnologías hoy ya propietarias o que nacieron con aplicaciones de IoT. Pero en esa evolución, en esa cantidad enorme de dispositivos a conectar, ya 3GPP ha venido trabajando, desarrolló NB-IoT. Y NB-IoT, las ventajas que tiene es bajo consumo, que es confiable, el costo, que el despliegue es simplificado, que hay una seguridad que se garantiza, que permite gran número de dispositivos conectados, el alcance, la información que se trasiega, la cantidad de dispositivos que se pueden conectar, etc. Entonces vean cómo ya vamos incursionando a usar la tecnología móvil para IoT. Y dada la evolución de esa tecnología móvil que se aplica en ciudades inteligentes, en casas, en edificios inteligentes, en la agricultura, en la sanidad, etcétera, llegamos a un elemento importante que tiene 5G. 5G se caracteriza por 3 áreas bien diferenciadas. En el caso de Internet de las Cosas, tenemos un manejo de energía muy eficiente, de una densidad muy grande de nodos que puede conectar por kilómetro cuadrado. El ancho de banda que puedo yo manejar, el volumen de datos que yo puedo manejar es enorme, la seguridad y la latencia son características importantes de 5G. Entonces, ahí es donde viene el trabajo de la 3GPP para lograr que 5G sea un elemento disparador de IoT. Reitero, IoT ya hoy existe, inicialmente con tecnologías nativas para conectarlas, para monitorearlas. Ha habido una evolución de 4G para poder realizar estas tareas ya con redes móviles, y esto explosiona con 5G. Esta lámina se las quiero recalcar, la van a ver ustedes en el material de la próxima semana, pero es importante tener claro que el objetivo de 5G está representado en estos 3 ejes. 1 es lograr una banda ancha móvil optimizada. 2, comunicaciones ultra confiables, baja latencia. Y 3, fomentar la comunicación máquina a máquina. Entonces veamos cómo, haciendo uso de esos 3 ejes, de esos 3 objetivos de 5G, calza como anillo al dedo para IoT. Tenemos baja latencia, tenemos ancho de banda y tenemos la posibilidad de comunicación máquina a máquina. Por lo tanto, IoT calza, así como calza para ciudades inteligentes, para edificios y casas inteligentes, para videos 3D, para realidad aumentada, para vehículos autónomos, automatización industrial, para
inteligencia artificial, etc. Veamos que esos tres ejes, esos tres objetivos, porque los vamos a ver la próxima semana, la nomenclatura que se utiliza es el ancho de banda mejorada es EMBB, el máquina a máquina es el MMTC y la baja latencia es URLLC. ¿Por qué esto? Para que lo tengamos ahí presente y en mente que esos tres objetivos son los que básicamente, sobre los que básicamente se sustenta 5G para su implementación. Y esos tres objetivos cumplen una serie, cada uno de ellos una serie de características. Igual esta lámina la tendrán la próxima semana, pero quise traerles acá para que vean lo importante de 5G para IoT. Si tomamos solamente la banda ancha móvil optimizada, que viene a ser el color azul que se ve en esa pantalla, ¿y qué requiere la banda ancha optimizada? Bueno, requiere a un 100%, o es de suma importancia, la eficiencia espectral, la movilidad, la latencia, la densidad de conexión, la eficiencia energética, la capacidad de trasiego de bits por área y la velocidad de datos y la velocidad experimentada por el usuario. Y así para las otras dos. Entonces vean cómo, de acuerdo a esa gráfica, de acuerdo a cada uno de esos círculos, que está dividido en alta importancia, mediana importancia y baja importancia, tenemos las características para cada uno de esos ejes. 5G se divide, o la arquitectura de 5G se divide en tres grandes bloques. Uno que hemos denominado el equipo de usuario, a mano izquierda, el UE, el móvil, el dispositivo. Dos que hemos denominado como el NG RAM, que es la nueva generación de radio, es la radio en sí. Y tres es el que se denominan 5G Core. Entonces tenemos tres bloques bien diferenciados y la característica importante de estos tres bloques bien diferenciados es que van a permitir aquello que hablamos de la virtualización y va a permitir que yo pueda desarrollar servicios a la mayor brevedad posible porque intervengo en uno de esos bloques en particular y no en todo el sistema. Y vean en esa lámina cómo puedo cohabitar 4G con 5G. En la literatura de la próxima semana, ahí se amplía en detalles. Entonces vean como la radio para 5G, yo puedo tener 5G, puedo cohabitar con LTE, o puedo atender servicios 4G solamente, o una combinación de 5G más 4G. De igual en el Core. El 5G Core viene a ser lo que se conocía o lo que se conoce en 4G como el EPC. Entonces vean cómo 5G está funcionalmente dividido en tres grandes capas. Y ahí es donde hace esa funcionalidad con Internet de las cosas. Entonces con 5G yo voy a tener una conectividad de la ciudad. Puedo, a través de una serie de dispositivos en tiempo real, porque 5G me permite esa inmediatez, tener edificios inteligentes, la educación, la salud, los vehículos, etcétera, etcétera. Entonces vemos como 5G yo puedo tener un contenido multimedia en cualquier lugar, control de dispositivos remotos, interacción humana con IoT, vehículos inteligentes, experiencia de banda ancha en cualquier lugar, etc. A través de 5G yo voy a poder tener un manejo de cualquier dispositivo con eso que se conoce como IoT
a través de esos sensores, manejando datos en tiempo real y manejando volúmenes de datos en tiempo real. Por ejemplo, un ejemplo clásico es el vehículo inteligente. Ya existen vehículos sin el conductor. A través de la red 5G yo puedo monitorear. ¿Y qué necesito para poder monitorear? Porque hay de por medio seguridad. ¿Qué necesito? Pues necesito una red confiable que me permita realizar ese tipo de servicios. Uno de los elementos, ya casi para finalizar, uno de los elementos importantes de 5G es el espectro, que lo vamos a ver también a lo largo y ancho del curso. Y hoy esto es un elemento fundamental para 5G. Se ha definido que 5G va a operar en bandas superiores e inferiores a 6 gigabits por segundo. Y se introduce un concepto de mmWave, o sea, de una banda milimétrica, que me va a permitir a mí tener una mayor capacidad de espectro. Otra banda muy apetecida para 5G es la banda de 3.6, 3.5 GHz. Y la otra es la banda baja, que se le llama 5G, banda baja de los 600 MHz, o el llamado dividendo digital. ¿Por qué es que el espectro es importante en 5G? Es importante porque yo voy a tener requerimientos de manejar altos volúmenes de datos, y para manejar altos volúmenes de datos yo necesito espectro, yo necesito la mayor cantidad de espectro. Y 5G con estas bandas tan altas, lo que me da es capacidad, no cobertura. Por eso el enorme despliegue de celdas que yo voy a tener que hacer. Para cobertura voy a tener que usar bandas inferiores. ¿Por qué? Porque cubro grandes áreas, pero la capacidad la sacrifico. Les hablaba al puro inicio de que 5G se ha dividido en dos grandes rangos de frecuencias, FR1 y FR2. Y el rango de frecuencia de FR1 va de 450 MHz a 6 GHz y FR2 de 24.25 GHz a 52.6 GHz. Con los diferentes anchos de bandas, de 5, de 10, de 15. Pero hoy se habla de que valores menores a 30 el resultado va a ser deficiente. Entonces ya hoy hablamos de anchos de banda para trasegar. Esa relación megahertz por bit es bastante grande. Entonces tenemos una ciudad 5G, una ciudad 5G, modelo de innovación que va a través de IoT poder yo conectar una serie de dispositivos, monitorear una serie de dispositivos y convertir esto en ciudades inteligentes. Hasta acá la charla del día de hoy, una introducción de la relación que hay en IoT y 5G. En la literatura y en los otros dos módulos se amplía a profundidad el tema. Si alguien requiere mayor información, me la solicita, con todo gusto le puedo aportar alguna literatura que he recopilado por ahí. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Si no lo tienen, con todo gusto en los foros de discusión me las pueden formular y con todo gusto los insto a que leamos la literatura, hagamos aportes. Si tienen aportes, compartámoslo. Esto se trata de compartir. El creer que se sabe es el único obstáculo que impide aprender. Y la información está para compartirla. Yo no gano nada con tener información y no la comparto. Al fin y al cabo, eso no me va a hacer ni más ni menos persona. Así que compartamos. Si tienen dudas o preguntas, con todo por ahí gusto. Anil le está levantando la mano. Bueno, muy buena presentación para que me brindó mucha información. Mi pregunta es, prácticamente entonces se tendrán que poner nuevas antenas
para esta nueva tecnología que se va a ver, porque lo que, como he aprendido, es que el espectro prácticamente se va a alargar un poco más para poder dar abastecimiento por la gran información que se va a transmitir ahora. ¿Algo así o estoy equivocado? Sí, con 5G, para el despliegue de 5G, yo voy a tener que hacer un mayor despliegue de antenas para poder cubrir las áreas que quiera cubrir. Pero no significa que yo voy a tener las mismas antenas que hoy tengo, esas enormes torres. No, con 5G la ventaja que tengo es que yo puedo hacer uso de ya infraestructura existente. ¿A qué me refiero con infraestructura existente? Puedo hacer uso de anuncios que hay muchos en la calle, entonces ahí yo puedo colocar mis antenas, puedo hacer uso de postes de tendido eléctrico, ahí puedo colocar mis antenas, en las azoteas de los edificios puedo colocar mis antenas porque el despliegue va a ser mayor para cubrir precisamente esos requerimientos de ancho de banda. Bueno, muchachos, un gusto, un placer y nos vemos en la próxima. Gracias.